Y ahora el nuevo mito es la Costa Rica ecológica, de protección a los recursos naturales. Mucho de eso hay de cierto, por supuesto. Es decir, hay eventos que son importantes, por ejemplo, sí, somos un país sin ejército, se eliminó el ejército afortunadamente, entonces los gastos militares se invirtieron más en educación y en salud, y eso creo que hizo la diferencia con respecto al resto de Centroamérica. Tenemos que reconocerle a aquellos viejos próceres que lo hicieron. Hay una cosa inédita que sucede en Costa Rica y que me parece que es inédita en todo el mundo. En 1940 hay una unidad de 3 fuerzas antagónicas en el mundo, pero que en Costa Rica se dan la mano, que son el Partido Comunista, la Iglesia Católica y la oligarquía cafetalera. Eso es impensable en cualquier país de América Latina, ¿cierto? Bueno, pues se unieron en contra de la naciente nueva burguesía industrial y de la pequeña burguesía. Fueron un conflicto armado y la naciente burguesía los derrotó. Pero vean qué interesante, los derrotó y no eliminó, más bien respetó todas las garantías sociales y las reformas sociales que había hecho esta entente, ¿verdad? Que era la creación del seguro social, la creación de la universidad. Nosotros no teníamos universidad sino hasta 1940, vean qué interesante. Tuvimos una universidad en el siglo XIX que se cerró que llegaron tarde en 1880. ¿Ah? Llegaron tarde a la educación. Es muy interesante, es muy interesante. Corriendo. Es que es muy interesante porque la historia es así. Se cerró la universidad en el siglo XIX porque una gente muy inteligente percibió que eso era un gasto superfluo, porque ahí lo que se daba era derecho, teología y no sé cuánto. Entonces dijeron, no, hay que fortalecer la educación media. Cerremos esa vaina y hagamos con ellos, y eso fue lo que se hizo. Y hasta la mitad del siglo XX se hizo una universidad. Pero vean qué interesante, ya había todo un desarrollo, y había una escuela normal, eso sí, que formaba profesores y maestros, que eso me parece a mí una idea muy interesante también. Una vez que se había fortalecido la educación media, se crea la universidad. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: en 1940 se crea un Estado benefactor de tinte socialdemócrata, muy cercano a la socialdemocracia alemana. Esta gente que ganó la guerra civil del 48 respeta todas estas reformas, más bien las fortalece. José Figueres Ferrer, que es el líder de este grupo del Ejército de Liberación Nacional, que luego funda un partido que se llama Partido Liberación Nacional, hoy en el poder, más bien fortalece esas reformas y nacionaliza el comercio exterior, que era, ¿verdad? Nacionaliza la electricidad, funda el Instituto Costarricense de Electricidad, nacionaliza la banca, que estaba privada, es decir, hace un montón de y les mete un 5% de impuesto al capital, y se lo aguantan porque ellos son los ganadores, ¿no? Y con eso logra hacer una serie de reformas hasta los años 80, que ese Estado benefactor se cae primero por corrupción y segundo porque ya interviene toda la economía mundial con los planes de ajuste estructural, ¿verdad? Es decir, todo el consenso de Washington y todo lo que hoy conocemos como la política neoliberal, que es la que nos aplican a nosotros. La última lucha que da el pueblo costarricense es para que no nos impongan el TLC. En el 2009-2010, ¿verdad? Hubo movilizaciones impensadas para ese país, pero siempre otra vez por un fraude en un plebiscito al cual fuimos, con fraude gana la gente a favor del TLC y no lo impone. Hoy estamos sufriendo ya esa imposición y esas políticas que se iniciaron en 1980 más o menos. ¿Qué quiero decir? Que ciertamente se ha deteriorado la institucionalidad, se ha deteriorado el apoyo a la educación y a la cultura. El Ministerio de Cultura, que era un ministerio más o menos eficiente y eficaz, con una gran infraestructura cultural en todo el país, ha venido cediendo porque le han minado el presupuesto, han puesto a unos tipos que están haciendo negocios con la cultura y le están cediendo todo el espacio a la empresa privada. Es decir, estamos volviendo atrás como 50 años. Y lo mismo en la educación. Las universidades estamos amenazadas de privatización. Ya se privatizó la mitad del Instituto Costarricense de Electricidad, que era un instituto que le vendía electricidad a Honduras, ustedes no sé si recuerdan, y a Nicaragua, que por cierto a Nicaragua se le condonó la deuda que tenía con Costa Rica y ni así nos agradecen. Sí, porque fue al gobierno de Ortega. Era el instituto más eficiente de América Latina en electricidad y telecomunicaciones. Teníamos las tarifas en telecomunicación más baratas de América.
más baratas que en Estados Unidos. Pero ahora todo va para arriba y se está privatizando y bueno, ya entró Claro, ya ustedes saben todo ese cuento, ¿no? Pero debilitan una institución que era el ahorro nacional junto con la Caja de Seguro Social y junto con el Instituto Nacional de Seguros, que también se privatizan los seguros y ahora ya lo están minando y se va a caer y todo eso. En fin, todas esas reformas que sostuvieron esa Costa Rica más o menos idílica se están yendo y estamos entrando en un momento de crisis bastante problemático. Las cifras que estaban dando hace unas semanas, que tenemos un 18% de desempleo, es algo impensable en Costa Rica. Piensen que Costa Rica es un país que tiene más o menos 1 millón de nicaragüenses. Empleados. Es un país, piensen un momento nada más, estas cifras. Estados Unidos recibe el 16% más o menos de migración total con respecto a su población. ¿Se entiende? No, mentira, un 13% creo que es el dato, 13%. Y no lo soporta, está haciendo un muro terrible, ¿verdad? Más grande que el muro de Berlín, está asesinando migrantes, secuestrándolos, etcétera, etcétera. Ustedes lo conocen mejor. Muro de latón. Bien, Costa Rica recibe solo de nicaragüenses un 25% del total de su población, solo de nicaragüenses. Pero es un país lleno de colombianos, un país lleno de dominicanos, de cubanos, ustedes vayan, es un país bastante cosmopolita. Y tenemos hondureños también, gracias a Dios. Y menos mal que lo salvadoreños, y dijiste. guatemaltecos. Nosotros también padecemos de ticos, así de tiquillos. Ténganles cuidado. Entonces, en fin, es un panorama que, ¿verdad? Que tiene sus consecuencias en la actividad. Y que tiene unas consecuencias en la actividad cultural, ¿verdad? Solo que vamos, yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica en el 2008. Estuve viviendo 2 semanas ahí. Y sí, hay bastante inmigración nicaragüense en la Plaza Morazán, de hecho. Paradójico. En la Plaza Morazán hay un montón de nicaragüenses que se reúnen todos los domingos a hablar de Nicaragua. Nicaragua, nicaragüita, y empiezan a hablar y tal, y entrevisté a varios nicaragüenses de ahí. Sin embargo, bueno, acá tocó el tema de la actualidad de Costa Rica. ¿Cómo están con la cuestión de las bases estadounidenses? Porque sí, escuché una queja de los costarricenses de que se han implementado, bueno, han impuesto bases estadounidenses, creo que nada más a nivel sudamericano, estoy confundido en eso. Bueno, ese es el otro problema que estamos enfrentando. Justamente por eso recordaba la eliminación del ejército, pero resulta que en los últimos 20 años se ha venido militarizando aceleradamente la policía. ¿Cuántas bases estadounidenses? No hay ninguna base oficial estadounidense, pero sí sabemos que operan fuerzas militares estadounidenses. No, hay permiso de atraco. Y hay permiso de atraco con la supuesta lucha antinarcotráfico, ¿verdad? Entonces esas naves entran y salen y son naves militares, ¿no? En un país que supuestamente es neutral y no tiene ejército. Entonces eso también está complicando el asunto, ¿verdad? Sí, solo una cuestión práctica y breve. Usted está hablando de la educación y de lo que tardaron en tener una universidad en Costa Rica hasta 1940, ¿sí? Usted. 1941, ¿sí? Sí, en la década de los 40, pero yo recién, hace un tiempo leí un libro que no sé qué grado de veracidad tenga, de Oppenheimer, ¿no? Entonces él está diciendo... No tiene grado. No tiene ningún grado de... ¿Puedo terminar? No, yo creo que la gente puede expresar la idea libremente. Dele, compa. Lo que sucede es que generalmente el feminismo se maneja... Escuchen, Una cosa, bueno, recuerden que es parte de la guerra mediática que se vive a nivel mundial. No sé, yo no sé las ideas, yo prefiero las ideas y no las ideologías, pero yo comprendo que también él dice que en Costa Rica ahora mismo de los países que han avanzado más en educación, por puesto que han traído a competir a Costa Rica muchas universidades de otros países, por ejemplo, que han traído bases de Stanford, universidades importantes de Inglaterra y de Estados Unidos, que han llegado a Costa Rica a competir con las universidades nacionales y que eso ha hecho de la educación costarricense que evolucione la educación costarricense. ¿Qué grado de veracidad tiene eso? Absolutamente falso. La educación universitaria costarricense ha sido muy buena, pero la estatal. La privada es un fiasco. Es un fiasco y una estafa, sobre todo a la clase media, que es la que paga. Y más bien la competencia es desleal, vil y descarada en contra de la universidad estatal. Es terrible. Sí, No, solo para terminar con la cuestión de Oppenheimer, bueno, así como Oppenheimer, Vargas Llosa, Eduardo Galeano. Pero sí es cierto, perdón, sí es cierto que
hay un ingreso de universidades gringas, sobre todo, que se están metiendo a lucrar con la educación yo lo digo, privada. No sé, eso lo pienso personalmente, pero no quiero decir que sea la opinión general, es solo mi opinión, puede estar equivocado. Pero lo que sucede generalmente es que las opiniones de la gente que no es de izquierda no se toman en cuenta. Y a mí me parece que es un error, porque yo considero que es de hecho en la diversidad de las opiniones donde se crea el debate y el pensamiento de las naciones, no solo una corriente. Cuando una idea sustenta la matanza de pueblos, pero Quiero respetar un poco. Adriano, ¿quién ya tiene la palabra? Vos después Tito. No, una idea. Vos me regalaste ayer el libro de ensayos. Ajá. Y lo estuve revisando así rápidamente y bueno, hace 2 años que conocí a Adriano y a través del libro que escribió sobre la obra del maestro Murillo Selva, que es tu tesis doctoral, ¿no? Me parece interesante la preocupación que tenés porque creo que es una preocupación que tenemos muchos. El tema de la fragmentación que hay en Centroamérica, ¿verdad? Un istmo que ha estado históricamente, inclusive desde la época prehispánica, ha tenido unas interacciones sumamente interesantes, ¿no? Y luego vienen las fronteras, las que tenemos de la reforma borbónica y todo ese asunto. Sin embargo, hay como una fragmentación, la gente no desconoce, inclusive el mundo intelectual de cada país desconoce lo que está sucediendo en otro país. Pero me parece interesante tu trabajo porque veo una preocupación precisamente sobre ese tema y además que sos un académico, un artista, pero me parece que eso, precisamente retomando el debate de hoy en la mañana, ¿no? En el foro, allá en el Centro Cultural de la Universidad, sobre el tema que no tenés esos sesgos así de academicistas. Me parece que es muy interesante tu trabajo, ¿no? Que rompes todo eso, penetras, ¿no? Como es el caso de irte a las comunidades con Rafael Murillo. Me parece que esa es la línea, ¿no? Que debe de seguir los intelectuales, no solo los académicos, esos equilibrios que creo yo que se han perdido en este mundo tecnicista que tenemos. Y ese equilibrio precisamente es lo que yo no podría hablar de tu poesía porque soy poeta y así como aquí mi amiga reconoce que no soy muy lector de la poesía, me disfruto, ¿no? De vez en cuando. Me gusta más la prosa. Pero sí, definitivamente me llama la atención porque Adriano no solamente es un poeta, ¿no? Es ensayista, ¿no? Y también académico en trabajos importantes. Entonces, ese esfuerzo intelectual creo yo que es un gran referente, pues, por lo menos para el Istmo, ¿no? Esa preocupación por romper esas fronteras que ha forjado los paradigmas liberales nacionalistas que todavía seguimos cargando en nuestra espalda, montados en el siglo XIX principalmente. Eso me parece es un esfuerzo vital en este mundo contemporáneo. Muchas gracias, Elena. Vos lo dijiste hoy en la mañana, perdona, cuando dijiste, es que no hay que ser antiacadémico, sino estar en contra de las rigideces de la academia, que es diferente. Sí. Eso es una reacción, una negación de la academia. Hay dos cosas que a mí me parecen importantes de los procesos que se lleva a las culturas nacionales, ¿verdad? En los 70s comenzaron a llegar al país, a este país, académicos, intelectuales, creadores de diversos países de Sudamérica y de la Caribe que estaban escapando de la vorágine que se estaba desarrollando, ¿verdad? Y en este país los expulsaron. Costa Rica y México los recibieron, ¿verdad? Y eso dio frutos. Es un elemento. El otro es el que yo te mencionaba en la mañana. Yo estuve dando un taller en el Conservatorio Castella. Y mi sorpresa fue encontrarme a niños y niñas de 7 años con aquel plante de artistas y todo un instituto de jóvenes y niños, niñas y todo, a tal grado que cuando iban terminando las clases y voy viendo cómo se pobla aquella salida de se van a los buses, les digo yo, ¿cuántos hay? Y me dicen, ahorita hay pocos, hay como 1200. Y
son niños y niñas que en la primaria reciben teatro, música, danza, literatura, artes plásticas, todo, ¿verdad? Durante su primaria. Y luego en la secundaria ya toman cada uno su especialidad y se vuelven teatreros, y se vuelven pintores, y se vuelven músicos y poetas y todo. Y te digo que me sentí tremendamente impactado viendo aquel montón de cipotes ir hacia los buses, unos despidiéndose de la novia, los otros llamando por teléfono, y todo aquel cipotero. Y yo digo, caramba, todos estos son artistas o potencialmente artistas, ¿verdad? ¿Cómo es eso en la vida? ¿Cómo incide eso en la vida cultural de Costa Rica? Las dos cosas. Por cierto, Carlos Morúa, un compañero que anda aquí, que andaba en el simposio que organizó el CAC, está haciendo una investigación, va a hacer su tesis de maestría sobre la influencia de todos los artistas. Él lo va a hacer solo en teatro, ¿no? De los artistas argentinos, chilenos y uruguayos, básicamente, en el fortalecimiento del teatro costarricense. Atahualpa, por supuesto, ¿no? Y es muy interesante, eso es cierto. O sea, afortunadamente se les dio. Todavía tenemos una gran cantidad de intelectuales y escritores chilenos en Costa Rica, uruguayos, argentinos, que han fortalecido la cultura de una manera extraordinaria. Y eso es cierto, eso fue una gran ventaja que tuvo Costa Rica. Y lo otro es que ese instituto, ese conservatorio realmente es un semillero impresionante de artistas. Casi toda la actual generación y la generación mía del Valle Central que tiene alguna producción artística pasaron por ahí. Ahora este ciertamente es otra vez un conservatorio que está en crisis por todo eso que les contaba, pues está quedando en fundación. Viste los inmuebles como están deteriorados, ya no hay, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo, porque lo que se está fortaleciendo es la educación técnica, tecnológica y científica, ¿verdad? Para ser profesionales para la máquina. Yo tenía la imagen de esas flores del musgo que crecen en las ruinas de piedra de una ciudad abandonada. Esa imagen tenía yo, aquel florerío creciendo en medio de aquellas ruinas, porque las aulas están peor que las de aquí. Pero sin embargo, son al menos 1000 jóvenes que salen formados en arte anualmente de ahí. Es impresionante. Óigame, yo te quiero preguntar algo, Adriano. Es que este muchacho estaba en la orden de la palabra. Ah, sí, me da pena. Ah, bueno. Sí. No, disculpen, solo para mencionar a la gente que debería estar muerta mediáticamente, como Oppenheimer, por ejemplo. Es que es importante lo que dijo Mario, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Bueno, Efraín ahí me va... Entonces no pagaría la regañación. Lo que pasa es que, lastimosamente, la realidad que plantea mi amigo es la realidad que piensa en Estados Unidos. Claro. La realidad de Costa Rica es la que vende ese señor Oppenheimer. Hay una guerra mediática, por eso es importante la lectura de poesía que hace usted, ¿verdad? Para demostrar la realidad que vive Costa Rica. Y yo estoy en Costa Rica y tienen una serie de problemas enormes, ¿verdad? Eso de la sociedad costarricense, como dijo Narela, ¿verdad? Sí es un mito, la verdad, porque tienen muchos problemas económicos, no a la comparación con Honduras, ¿verdad? Pero sí tienen bastantes problemas económicos y tal, ¿verdad? Y el hecho de la inmigración y tal, y toda esa guerra que tienen ahorita con el gobierno de comandante Ortega, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, lastimosamente es lo que piensan en Estados Unidos, lo que vende Oppenheimer y en Europa Occidental. Imagínense la cantidad de personas que piensan eso. Sí, seguramente. Sí, cuéntanos sobre tu vocación centroamericanista y tu vocación latinoamericanista, pero centroamericana. ¿Cómo surge ese vínculo tuyo con Centroamérica y esa pasión y ese amor que tienes por este istmo, como dicen los náhuatl mexicanos? Cuéntanos algo de eso, que en Costa Rica no es muy común. Cuéntanos algo de eso. Sí. Lo que sucede en Costa Rica, y justamente es como ir en contra de la corriente, es que hay un mito también, a partir de esos mitos que Ananela han mencionado, ¿verdad? La Suiza centroamericana, el país democrático, civilista, ecológico. Se ha creado un mito en el inconsciente colectivo, digo yo, bueno, no lo digo yo, lo dice un colega también que es escritor que se llama Rodrigo Soto, que es el mito de la excepcionalidad costarricense. Es decir, que somos como una excepción en el mundo, como una isla
llena de paz y tranquilidad frente a un mundo caótico de guerra, ¿verdad? Y bueno, yo probablemente porque yo crecí y nací cerca de la frontera con Nicaragua, en el norte de Costa Rica. Entonces yo tuve una relación muy desde la infancia viendo esa migración nicaragüense. Y probablemente eso me orientó a entender que la cosa era diferente a como se planteaba. Y bueno, yo creo que muy temprano, ya en la vida universitaria, me mezclé muy rápido. Afortunadamente Costa Rica era muy interesante en los años 70 y 80 porque había mucha migración centroamericana. Es decir, Costa Rica era un hervidero de intelectuales centroamericanos. Usted ahí se encontraba en la universidad a Mario Argueta, a Ernesto Cardenal, a Sergio Ramírez, a Julio Escoto, etcétera, ¿me entendés? A veces pasaba Roberto Paredes. Pero esa gente estaba viviendo ahí porque estaba exiliada. Teníamos un grupo de exiliados fantástico en el término de que aportaba a la cultura costarricense. Y eso nos fue dando, por lo menos a mí, una visión muy centroamericanista. Eso me obligó a conocer Nicaragua, conocer El Salvador, conocer Guatemala, su historia. Y entender que, bueno, que había unas fronteras ficticias, coloniales, de una administración colonial totalmente anacrónicas y que me parece que siguen siendo anacrónicas, pero que desafortunadamente sí profundizaron diferencias y unas diferencias terribles. Y las principales diferencias eran entre nuestras élites gobernantes y nuestras clases dominantes, ¿no? Que han sido utilizadas básicamente por las metrópolis para dividirnos más. Esa historia todos la conocemos. Entonces a mí me parece y me sigue pareciendo que nosotros, por naturaleza tanto geográfica, geopolítica, como histórico-cultural, tenemos una vocación de unión centroamericana y que no vamos a sobrevivir si no es así. Hoy vos lo decías, ¿verdad? Si hagamos una selección de fútbol centroamericana, ya dejamos de sufrir con México. Bueno, siempre clasificarían porque seríamos tres, ¿no? Centroamérica, Estados Unidos y México. Eso me lo había dicho el maestro Murillo Selva hace como 15 años, 20 años, hasta le dediqué un poema de la selección centroamericana de fútbol. Y con negros decía, es mejor. Y misquitos, ¿sabes? Digo, esa idea, por ejemplo, que la tenemos tan lúdica en el fútbol, deberíamos seguirla pensando a nivel de yo no sé si es... Bueno, nosotros echamos a andar el carromato. Sí. Y fue desde Belice hasta Panamá. 10 años trabajando. Sí. Pero desafortunadamente todavía el problema que tenemos es que nos desconocemos. Nosotros nos desconocemos, es decir, a mí me apabulla a veces que alguien en Costa Rica hable de Honduras porque no sabe ni papa de Honduras. Y también me molesta un poco que cuando voy a Guatemala alguien hable de Costa Rica y no sabe ni papa de Costa Rica. Pero no es culpa de ellos, es que nos han metido en un nacionalismo tan feroz y tan insípido e inútil que hace que nos desconozcamos y nos veamos con sospecha nosotros los mismos, ¿verdad? Es decir, conocemos mejor la historia europea que la centroamericana o la cultura gringa que la nuestra. Es una cosa de verdad absurda. Bueno, por ahí va el asunto, maestro. Sí. Y ese es el hecho de que me trajo hasta Honduras, creo, y me enamoré de Honduras. No diga que de una garífuna, sino de Honduras. Se enloqueció de una garífuna. Ya. Voy a contar ese cuento, pero en una obra de teatro. No. Viene la señora la palabra. Aquí Viene la señora la palabra. Adriano. A ver, pero por el orden de la palabra. Rafael, que es constructor de identidad, puede decir, contarnos mejor que nadie esa anécdota. Y queremos que nos la cuente. No, Esa anécdota salvaje, erótica. Ya tengo la obra de teatro Porque lista, además es mejor una esperemos. ficción, porque además es un mitómano. Es un gran mitómano fabulador, entonces no lo vamos a... Óigame, mírame bien los ojos, carajo. Sé que la vida es una fábula. Yo tengo la palabra, perdón, porque yo quiero volver a la poesía. Un poco hablando de este amor tuyo por Centroamérica y además leyendo un poema tuyo dedicado a nuestro gran coronel, que yo lo conocí gracias a Rigoberto, ese poeta, algo que le tengo que agradecer.
alguna cosita hay que agradecerle a usted. Entonces, ¿cuáles esos vínculos, esos nexos, esos puentes tuyos con la poesía centroamericana, además de con el teatro? Sí, bueno, empieza justamente con Coronel Urtecho. Resulta que Coronel Urtecho se fue a vivir a una hacienda que tenía su esposa. Bueno, su esposa era de origen alemán, María Caus, y ellos tenían una hacienda que se llama Las Brisas en la frontera norte, es decir, frontera Costa Rica-Nicaragua, pero del lado costarricense. Y él ahí vivió más de 30 años con su mujer y ahí murió y ahí está enterrado con su mujer. Entonces esa cercanía que tuve, porque es muy cerca, pero además él escribió un extraordinario poema, pero uno de sus mejores poemas se llama Ciudad Quesada. Ciudad Quesada es mi ciudad. Y entonces cuando yo leí ese poema muy joven dije, wow. Y no lo había escrito un costarricense, sino un nicaragüense que conocía muy bien nuestra historia. Y entonces eso me acercó mucho a la poesía nicaragüense en principio, ¿no? Y empecé a conocer la poesía nicaragüense contemporánea. Bueno, además había mucha influencia por toda la eclosión revolucionaria que vivía en Nicaragua, ¿no? Y conocí los poetas mártires, Leonel Rugama, ¿verdad? Y entonces ahí me interesé ya por René Castillo, por Roque Dalton, por el otro mártir guatemalteco, ¿cómo se llama? Obregón. Y así fui ingresando también a la poesía hondureña y me di cuenta que había un universo poético muy importante en Centroamérica. Creo que esa presencia de los 70 y 80 de intelectuales centroamericanos de Costa Rica también me posibilitó, ¿verdad?, conocer poetas en vivo, tenerlos ahí al lado y conversar con ellos, y te daban otra visión del mundo. Y eso fue muy importante, creo. Y después, lo demás ya vino por añadidura, ¿verdad? Lo demás sí. Continuando con esa conversación, bueno, la poesía costarricense es una poesía atípica en relación con el contexto poético centroamericano. No sé, hay algunas diferencias, pero el caso tuyo es un caso atípico en ese caso, dentro de la tradición poética costarricense. El tuyo es de Tuberrán, de Ana Istarú, que me dijiste anoche que ya no escribía poesía. Entonces, por lo menos no publica, pero posiblemente sí. No conozco otras voces, ¿verdad?, de Costa Rica que puedan así llamar la atención como me ocurre con tu poesía, ¿verdad?, la Liberán y como lo que empezó Ana Istarú con Ilustración de Fiebre. Entonces, ¿cómo ves tú como buen conocedor que eres de la poesía centroamericana, cómo ves esa tradición costarricense, la tradición poética costarricense en el marco, en el contexto de la poesía centroamericana? Sí, bueno, eso es una pregunta bastante problemática y complicada, pero yo diría que Costa Rica tiene una tradición menos poética que el resto de Centroamérica. Ahí podríamos rescatar 2, 3 nombres, pero en el siglo XX, ¿verdad? La gran cumbre nuestra es Eunice Odio, con una poesía que se sale como del canon centroamericano, es una poesía muy metafísica, muy trascendentalista, pero de una gran calidad literaria, ¿verdad? Y es una mujer que no marca hito en Costa Rica porque se le desconoce. Costa Rica tiene otra característica, qué interesante. Costa Rica recibe intelectuales pero expulsa intelectuales propios. Eso es una cosa muy interesante. Eunice Odio y Yolanda Oriamuno murieron solas, tristes y abandonadas en el México DF, porque tuvieron que irse y se hicieron guatemaltecas y después mexicanas.